Nos encontramos en la provincia de Herrera, la ciudad de Chitré, junto al profesor Herberto López, mejor conocido como Beto López, un maestro de música, una persona ejemplar de esta ciudad noble de Chitré, la cual pues nos va a delatar toda su vida cultural, musical, familiar, la cual es para nuestra cultura pues un legado invalorable o muy valioso, un legado muy importante dentro de la cultura panameña. Así que, profesor Beto López, maestro Beto López. Buenos días, a sus órdenes. Comencemos, profe, con el inicio. A ver, ¿cómo usted viene a la ciudad de Chitré? Su mamá, su papá, ¿quiénes eran su papá? ¿Quién era su mamá? Sí, pero la fecha de nacimiento y eso. Bueno, ¿no? Comencemos por... O sea, vamos a ver, ¿usted es hijo de quién? Ajá. Nací en la capital de la República. Nací en la ciudad de Panamá el 13 de agosto de 1925. Hijo de Julio López y Zenobia Pérez. Julio López y Zenobia Pérez. Esos fueron mis padres. Y después de ahí, usted migra entonces, ¿a qué edad migra para Chitré? Sí, mi papá primero hace una prueba viajando a Estados Unidos a ver si se podía ir para allá con su familia. Pero imagínate, en los años 20, ¿qué podía encontrar en Estados Unidos? A Al Capone y compañía. ¡Wow! ¿No? Así que entonces se decide otro... Se decide regresar, entonces decidieron venir a vivir a Chitré. Cuando ellos vienen a Chitré, yo tengo 5 años. ¿Usted cuántos hermanos ya habían cuando usted venía a Chitré? Éramos 3. ¿Usted es el cuarto? No, 3. ¿Usted es el tercero? Gladys, Marujita y yo. Muy bien. ¿Y después de eso vinieron los otros 5? Los otros son chitrianos. Ah, muy bien. Sí. Ustedes 3, Gladys y... ¿Cómo se llama? Gladys, Elvia María, Maruja. Ajá. Y ustedes yo, son panameños, nacidos en Panamá, la ciudad. En la capital, sí. ¿Y los chitreanos cuáles son? Ya de ahí sigue Fabio, Miriam, Julio Ecuador, ajá, Gloria, Julio César. Sí, ya, ahí están los 5 hermanos, exacto, profe. Sí. Entonces, cuando ustedes vienen acá, ¿se radican dónde? ¿En Chitré? Sí, aquí en Chitré. Aquí en Chitré. Mi papá viene con la Orange Crush, esa de... ¿La soda? La soda Orange Crush, sí. Y empieza a trabajar aquí, le gustó, se quedó. Entonces, él lo que hace es que se dedica a la librería, a la venta de artículos de papelería, ¿no? de oficina y de... Ahí pues, es donde él empieza a trabajar con su librería. Y a la par entonces su mamá se quedaba en el hogar. Sí. Usted me hablaba que tenían también, además de eso, una panadería. Mi mamá siempre le llamó la atención la pastelería. Y entonces ella solita aprendió a hacer dulce en los hornos de los fogones esos que hacen de arcilla. De carbón. Ah, de carbón. Que tiene una hornilla en la parte de abajo. Ajá. Bueno, yo la veía que ella preparaba sus cositas y los metía en una latita allá abajo. ¿Y usted aprendió también a hacer pan? Sí. Y entonces, y aledaño con el trabajo de su papá. Su papá me decía, él también, no solamente aquí en Chitré, sino que él visitaba todas las provincias centrales con el tema de la librería, ¿no? Exacto, vendiendo papelería.
tenía que estar en movimiento en todas las provincias. A Santiago iba mucho. Y entonces, bueno, y después de ahí adelante, ¿cuándo usted queda solo, a cargo, ya sin sus papás, que se hace cargo de su familia? Bueno, casi terminando mi primaria, saliendo de sexto grado. ¿En qué escuela hacía la primaria? En la Tomás Herrera. Ah, en la Tomás Herrera. Sí. Muy bien. Y entonces, saliendo de la Tomás Herrera, sí, ustedes quedan huérfanos. El accidente de mi papá, ¿no? Él sufrió un accidente. Sí. Eso fue donde... Llevando material de librería, de trabajando. papelería, llevaba para Santiago, porque ese año abría por primera vez la normal de Santiago. Abría por primera vez la vez, que hay mucha historia aquí, enlazada. Cuando se abría la normal, entonces su papá iba para allá, me imagino que abastecer la biblioteca. Abastecer a las librerías y a los negocios. Ajá. ¿No? Tú sabes que venía ese nuevo colegio y iba a haber muchos negocios. Claro. Y ahí es donde sufre entonces el accidente. Quedan primero sin su papá, queda entonces su mamá y usted. Sí. Usted ayudando a su mamá. ¿Usted deja un tiempo de estudiar, profe, por eso? ¿O usted sigue estudiando y a la vez ayudando? Sí, mi mamá hace su esfuerzo y me matricula en el Instituto Panamericano. ¿En Panamá? En Panamá. Ah, ok. Entonces yo me voy a la capital a estudiar y ella queda trabajando acá con el resto de los muchachos. Sus dos hermanas mayores no se quedan con su mamá acá. Sí, usted es el que como varón va a estudiar a la ciudad. Sí. Y entonces usted allá termina el bachiller, termina el colegio, la secundaria. Sí, porque era así allí, ¿no? La secundaria ahí. Y ya después ya no pude, ya ella no pudo. ¿Su mamá? Sí. Y solamente terminé la primera parte. Ok, y entonces después de ahí regresa a Chitré. Consigo un trabajito en la capital, ¿no? Y después ella decide, porque mi mamá nació en Macaraca, pero ella se crió en la capital. Ok. Entonces ella decide recoger todos sus pollitos e irse a la capital. Y eso fue lo que hicimos. Migraron nuevamente todos hacia la ciudad. Todos a la ciudad, a la capital. Allá es entonces donde usted termina ya de estudiar. Sí, no, yo tengo que ponerme a trabajar. Se pone a trabajar en la ciudad, ayudándole a su mamá. Ajá. ¿Y de allá de qué trabaja? Bueno, mi mamá tenía un amigo de infancia, pues allá, y era barbero. Y tenía una barbería también en una base de la zona del canal. Ahí es donde aprende usted barbería. Entonces también me pregunta, ¿quieres aprender de barbería? Y yo, sí. A mí todo lo que sé aprender, yo estaba ahí. Entonces empecé pues y aprendí barbería y él me llevó a trabajar con él allá en la zona. ¿En la zona del canal? Sí, a una base militar. Ah, muy bien. Y entonces la parte del estudio lo hacía intercalado o lo tuvo que dejar un tiempo en espera. ¿Cómo fue eso? Ya eran cursos de noche. Ah, ok, ya estaba en la nocturna entonces. Sí. Ahí terminó la secundaria. Exacto. ¿Y la universidad la hizo entonces también en Panamá? En Panamá. En la Universidad Nacional. Ajá. Ahí es donde entonces usted entra ¿se decide por estudiar Bellas Artes de una vez? ¿O cómo fue eso? A ver, ¿cómo fue la decisión entonces de esta licenciatura en música? Sí, sí, eso viene después. Ajá, ¿cómo fue entonces? Sí. Después de la secundaria, ¿qué pasó? O sea, mi inquietud más fuerte era que yo quería ser músico. Y nadie me quería enseñar, ¿no? ¿Cuándo nace el deseo ese de ser músico, profe? ¿Acá en Chitré o allá en Panamá? Toda la vida, desde chico. Desde chico, porque era que yo tenía un primo que era músico, tocaba el violín y la guitarra y daba conciertos en el Teatro Nacional. Ah, ok, muy bien. Y yo lo admiraba mucho.
Pero a mi papá no le gustaba eso, a mi papá. Porque ¿qué pasa? Que este primo mío, tú sabes que, y en esa época menos, del concierto no se podía vivir. Entonces él tenía que tocar su bailecito. Oh. Ajá. Ajá. Entonces él tocaba baile y parece que le gustaba el traguito también. Áyala. Y eso era lo que no le gustaba a mi papá. Y aunque me puso con un maestro ahí un par de meses con un violín, pero no continué, nada más aprendí los rudimentarios, ¿no? A leer las notas y eso. Esos fueron sus primeros inicios de música, con el violín. Sí, de niño. Pero se dieron entonces, ¿dónde? ¿Aquí en Chitré o en la capital? Aquí en Chitré. Aquí en Chitré. Aquí en Chitré. ¿Se acuerda del nombre del maestro ese de violín? Chilito Rodríguez le decía. Chilito Rodríguez. Sí. Yo creo que era familia de los Márquez, por ahí vivía, al lado de la farmacia Márquez. Él era violinista. Y entonces, bueno, cuando usted entonces en Panamá, que termina la secundaria, a la universidad, ese proceso entonces de escuela secundaria a universidad, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué inicia usted ahí en la universidad? Ese... Cuando yo termino la secundaria, yo regreso a Chitré. Ah, ok. Ya de mi parte, ¿no? Porque la cosa estaba dura y a veces no había trabajo en la capital. Entonces nos veníamos acá, teníamos un horno en la casa de acá, de la calle abajo. ¿Tenían qué? Un horno. Ah, un horno. Y veníamos a trabajar dulce y pan. Ah, ajá. ¿Verdad? Para poder sobrevivir. ¿Se venía usted con sus hermanos? No, venía yo solo. El otro que hizo eso también fue Fabio. Mi hermano Fabio. Uh-huh. Que cuando se ponía la cosa dura en la capital, veníamos para Chitré. Ah, y entonces, mientras estaba el resto de la familia en la ciudad. En la ciudad, sí. Y mi mamá ya quedó trabajando allá en la zona, en una panadería. Y bueno, ya ayudándole a usted, ¿no? Con el resto de los muchachos. Sí, y entonces, ¿cuándo empieza usted la carrera musical? Bueno, ahí sí. O sea, yo estaba en ese movimiento de capital, Chitré capital, ¿no? Ajá. Y se parece a alguien que conozco. Estando ya estaba yo trabajando acá en la panadería. Y ya empieza el movimiento, porque antes, cuando tú te graduabas de sexto grado, si querías estudiar algo, tenías que irte a la capital. Uh-huh. Si no, te quedabas ahí con el sexto grado. Bueno, ya empezaba el movimiento de la secundaria. Y de una vez empezó el movimiento de la banda de bomberos. De la ciudad capital. De aquí. Ah, de aquí. Sí. La banda de bomberos de Chitré, con Miguel Alcover. Uh-huh. Miguel Alcover, sí. Fue el que la dirigió. Entonces, el esposo de Marujita entró a la banda, tocaba trompeta, y un día me dice, hey, vamos para la banda, ¿no? Digo, vamos pues. Y fuimos, y llegué yo, y lo que me pone en las manos es la tuba. Digo, va pues, si yo lo que quiero es hacer música. Y empecé con la tuba, ¿ves? Y dale, hasta que después de unos meses yo conseguí que me dieran el saxofón. Le llamaba la atención el saxofón. Sí. Uh-huh. Miguel Alcover no quería, y después que yo dirijo la banda, es que me doy cuenta, ¿no? Porque no querían que dejara la tuba. Ajá, era la base. Sí, la base y el instrumento más difícil de conseguir un músico, uno que lo toque. Y agarré el saxofón y aprendí a tocar el saxofón y tocaba con la banda de bomberos. De los bomberos. Y dale ahí.
En eso se apareció por aquí Marcos Aguilera. Y hicimos amistad y dale. Y estudiábamos todo el día. Yo agarraba ese saxofón desde que me levantaba hasta que me acostaba, con los métodos y la cuestión. Entonces, hasta que ya decidimos, empezamos a tocar aquí con Choquito. Choquito. En su orquesta, que tenía una orquestita. Y empezamos aprendiéndonos las piezas de un set, de que eran 4. Que era el primer set que ponía Choquito, tocábamos y ya después nos levantamos a dar vuelta por ahí porque no sabíamos ni bailar. A esperar que terminara el baile. A esperar que entonces... ¿Cómo se llamaba la orquesta, profesor? No sé. No se acuerda el nombre de la orquesta. Y entonces, a medida que iba dando esta experiencia con el saxofón, en la banda Los Bomberos, en la orquesta de Choquito, con Marcos Aguilera, el maestro Marcos Aguilera, ¿sí? Todo eso acá en el interior, todo eso acá en Chitré, desde Chitré. Aquí en Chitré. Entonces, ¿cuándo viene la parte de que entra, no sé, a dónde usted termina estudiando música? Bueno, ¿qué pasa? Que de repente a los dos como que se nos prendió el foco, quién sabe qué, y él se regresa para la capital y yo me voy para la capital a estudiar los dos. Y cada uno por su lado. Entonces yo entro al conservatorio. Al Instituto Nacional de Música. Sí. Muy bien. Y ahí voy avanzando. Pero la inquietud mía siempre era también dirigir. Y yo empiezo, digo, aquí no hay otra, para coger experiencia que entrar a las bandas, a una banda de aquí en la capital. Y iba a los ensayos de la banda republicana. Uh-huh. Y el maestro Eduardo Charpentier me aceptó. Ahí yo practicaba. Eduardo Charpentier era el director en aquel entonces de la banda republicana. Sí, Eduardo Charpentier, que ahí lo diferencia el segundo apellido. Castro. Castro, sí, Eduardo Charpentier Castro. Sí. Y entonces, ahí yo estaba tocando en ese momento un clarinete. Y practico. Y con él, ahí conozco al papá de Luis, al señor, también se llamaba José Luis Cajar. Ah, ok, el papá de Luis Cajar. Sí. Sí. Ahí lo conozco, que él también fue director de la banda. Y organizamos un grupo de él, José Luis Cajar, de Marco, de Efraín Castro. Efraín Castro. Uh-huh. Mauricio Smith, y ya pues los demás al ritmo y esa cosa. Y hacemos una orquestita y venimos a tocar los carnavales a Chitré. ¿Se vienen de allá a hacer los carnavales en Chitré? Sí, como el mayor era el señor Cajar, él era el jefe. Entonces agarra el contrato ese de los carnavales aquí en Chitré. Y nos venimos a tocar en los carnavales a Chitré. Entonces, usted inició su estudio musical en el Instituto Nacional de Música. Ajá. Ahí terminó. Sí. Ahí terminó. ¿Y ahí tomó qué especialidad? No, como instrumentista. Instrumentista de saxofón. Muy bien. Y entonces, en ese proceso en el que usted ya termina sus estudios de música, cuando tenía la orquesta de Choquito, acá en el interior, ahí fue que conoció entonces a la señora Débora. Eso fue en un carnaval, me decía. Ajá. Nos casamos
Y bueno, tuvimos los 4 muchachos. Usted me está diciendo algo muy interesante. Ustedes se conocieron martes carnaval. Ajá. Y para la Semana Santa de ese mismo año, Ajá. se estaban casando. Nos estábamos casando. O sea que usted hizo un noviazgo de un mes. Ajá. Para un matrimonio de por vida. Exacto. Eso sí es un amor, ¿cómo se dice? O sea, un tiro bien atinado de Cupido ahí, ¿verdad? Sí, o sea que nosotros no terminamos el noviazgo, lo continuamos. Lo continuaron, yo lo sé. ¿Cuántos años más o menos tenía cuando fue ese encuentro, profesor, entre usted y la señora Débora? Como 23 años. 23 años. Desde los 23 años. ¿Cuál es la edad suya actual, profe? ¿La mía? Ahorita el 13 de agosto, ¿cuántos años cumple? 90 años. 90 años. 90 años, profe. Wow, y yo creo que vamos a llegar al centenario, ¿eh? Mucho tiempo. Profe, entonces, la señora Débora en eso, bueno, se casan, tienen sus primeros hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Bueno, 4. 4 hijos. Porque ella dijo, no es que nosotros vamos a casarnos así, no. Nos sentamos a conversar, que era lo que queríamos. Vamos a casarnos. Pero nada más vamos a tener 4 hijos. Wow. ¿No? Porque 8 son muchos. No, pero mira. ¿No? Y entonces, todo eso ya planificado. Y cuando ella tuvo a Zenobia, que ya Zenobia tenía sus meses, yo la veo salir de la casa y digo, hey, ¿para dónde? Voy para el hospital y eso me voy a operar. Ya tenemos 4 hijos. Si así era ella, yo recuerdo. Sí, así mismo, nada de que Beto me opero, no me opero, no. El trato era ese y ya vamos a finitic. Débora de Zenobia es su hija menor. Ajá. Sus hijos mayores, el mayor quién era, profe? Betito, el mayor. Betito, ajá. Después de Borita. Ajá, Débora. De Borita. Y después Fabio. Y Zenobia, entonces la última. Y entonces, profe, la señora Débora decide irse con usted para la ciudad. Bueno, eso es lo bonito. Eso es lo bonito, por eso cuando llegué allá estaba muy adelantado. De lo que se estaba hablando, tenemos que volver acá. Porque cuando yo decido irme a la capital, ¿no? Yo le digo, bueno, Débora, yo hacía mis contactos cada vez que venía una orquesta de esta de la capital, ¿no? Y además de ir a estudiar, esa vez que nos fuimos, yo tenía el contacto con Marcelino Álvarez. Y cuando llegué allá a la capital, yo toqué con Marcelino Álvarez. Y ella se fue conmigo. Nos fuimos todos, pues. Porque andábamos todos pegaditos, los muchachos, ella y yo. Así que nos trasladamos a la capital y allá. ¿Qué pasa? Que voy, como que ya dejo a Marcelino y voy a tocar con Víctor Paz. Víctor Paz. Sí. Víctor Paz es Vitín Paz. No. Vitín es hermano de este que yo tengo. Ah, ok. Ellos dos formaron una orquesta que le llamaban los Hermanos Paz. Ah, muy bien. Sí. Entonces Vitín se va a Estados Unidos y queda Víctor acá con acá radicado en Panamá. Sí. Ah, ok. Ajá. Víctor fue el director de la banda de La Guardia. De la Guardia Nacional. Sí, de la policía. En Panamá. En Panamá. Ajá. Y ahí entonces usted entra a la Guardia Nacional también. No. Yo hago muy buena amistad con él, porque creo que éramos hasta de la misma edad. Ajá. ¿No? Y entonces yo toco en su orquesta y había un trombonista ahí que se hizo muy amigo mío. Y un día me dice, hey Beto, hay una plaza en la banda de bomberos de aquí. ¿Qué va? Sí, es barítono. Saxofón barítono. Y digo, vamos para allá pues. Y me llevó
y el papá de él tocaba ahí y me presentó. Y el director de la banda era el papá de Víctor. Víctor Paz, el viejo. Ajá. Sí. Pero bueno, él no sabe, yo nada más, maestro, ¿cómo está? Lo saludé y le dije pues que iba por la plaza. Dice, muy bien, pues. Estaba toda la gente de la banda ahí. Y dice, bueno, agarra, y ahí está el instrumento. Aquí está, toque eso. Y me pone la partitura al barítono de Aida. ¿De Aida? Sí. Wow, en barítono. Es barítono. Él tenía un montón de escalas ahí. Ajá. No, empecé yo, y terminé. Dice, muy bien, la plaza es suya. Ah, bueno, que bien las audiciones, cómo se hacían desde antes.